calle Constitución, aquí en la zona centro de la ciudad de Santa Catarina. Tengo el privilegio de compartir en esta mañana la preciosa palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Voy a tomar este libro como base para no solamente el sermón de hoy, sino una serie de mensajes. Todos estarán basados en el Evangelio de Mateo y todos estarán tratando sobre la personalidad gloriosa de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús tiene un origen divino, como todos sabemos. Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, los evangelios de Mateo y de Lucas incluyen las genealogías para probar su origen humano como descendiente de Abraham y como descendiente del rey David, para probar su origen judío y legítimo al trono de David. El Evangelio de Mateo comienza con esta genealogía que demuestra el legítimo linaje ancestral de Jesús por toda la descendencia paternal de José. Aunque José no era el padre natural de Jesús, llamado el Cristo, sí fue su padre legítimo y reconocido ante el pueblo de Israel. El Evangelio de Lucas presenta el origen humano de Jesús el Cristo a través de la genealogía de María, su madre. Dios había prometido que el Mesías sería un descendiente de Abraham y de David. Mateo reconstruye el linaje legítimo hasta esos dos personajes a fin de demostrarle a los judíos que tenía la genealogía apropiada o el origen apropiado para llenar los requisitos para ser el Mesías prometido. Según el versículo 16 del capítulo 1 de Mateo, dice: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea que desde el capítulo 1 ya se enfoca a Jesús como el Mesías, como el Cristo. La palabra Cristo, que proviene del griego, y su equivalente Mesías, que procede del hebreo, significan el ungido. Desde el principio, Mateo afirma que Jesús es el ungido de Dios, ungido con el Espíritu Santo. Esto es trascendente en la vida de Cristo porque Él llena exactamente las profecías en relación con el Cristo, con el ungido. En el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 38, dice la palabra de Dios así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Textualmente la palabra nos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y es por eso que Jesús, revestido del poder del Espíritu Santo, hizo bienes y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y le dio el poder para poder ejercer un ministerio de milagros. El ungimiento era el derramamiento del aceite sobre los escogidos de Dios para desarrollar el ministerio de profeta, sacerdote y rey en el Antiguo Testamento. El ungimiento significaba que el Mesías sería lleno con el Espíritu Santo para ejercer un triple ministerio, como en el caso de los reyes, de los profetas y los sacerdotes que eran ungidos en el Antiguo Testamento. Jesús fue ungido para desarrollar este ministerio triple. Él fue ungido para desarrollar el ministerio como profeta, como sacerdote y como rey. Como profeta, para traer el conocimiento y la verdad de la palabra de Dios, según Deuteronomio 18:15, que dice: el Señor tu Dios
levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Así dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 18:15, Dios levantaría entre sus hermanos, dijo Moisés, un profeta como yo, y a él le escucharán. Y ese profeta era Cristo. También fue ungido como sacerdote para ofrecer el sacrificio y revocar la culpa, según el Salmo 110:4 y Hebreos 10 al 14, que dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, refiriéndose a Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Es decir, este pasaje afirma que Jesús, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios continuamente, Jesús ofreció un solo sacrificio por los pecados, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, con su propio sacrificio, y por causa de ese sacrificio y de ese sacerdocio, Él se sentó a la diestra, a la derecha de Dios en su trono. También fue ungido como rey para gobernar, para guiar y para establecer el reino de justicia según Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, y viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esta profecía se encuentra en el libro de Zacarías 9:9 y se refiere a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta profecía se cumplió, como todos sabemos, en la entrada de Jesús a Jerusalén. A principios de la Semana Mayor que todos recordamos y que muy pronto estaremos haciendo un recuerdo de los hechos sagrados de Jesús en esa semana. Toda persona debe reconocer que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a leer esta escritura en el Evangelio de San Mateo capítulo 1, y para abreviar un poquito de tiempo voy a leer el versículo primero y luego los versículos finales de el 16-17. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es el versículo 1 de Mateo 1. Versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Como ustedes pueden ver aquí, la relación de estos versículos es en relación al nombre de Jesús. Todos sabemos que Jesús es el nombre que puso Dios a través del ángel cuando Él nació allá en Belén de Judea. Sin embargo, aquí aparece el nombre de Jesús unido a la palabra Cristo. Dice Jesús Cristo, Jesucristo, un solo nombre, hijo de David, hijo de Abraham. Y el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, la palabra Cristo se está repasando, se está reconfirmando, porque el enfoque aquí del evangelista Mateo
es afirmar que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido, el largamente esperado por el pueblo de Israel. En esta escritura vamos a considerar los 3 aspectos que menciona el capítulo 1 y posteriormente estaré haciendo referencia al libro de Lucas en el capítulo 3 y versículo 23 al 38 que nos habla acerca de la genealogía de Jesús por el lado de María. En primer lugar, consideremos a Jesús como el hijo de Abraham. Jesús como el hijo de Abraham. En segundo lugar, analizaremos a Jesús como el hijo de David, que es la misma apreciación que encontramos en el versículo 1. Jesús como hijo de David y como hijo de Abraham. Y en el Evangelio de Lucas estaremos haciendo referencia a Jesús como el Hijo de Dios. Los tres nombres, las 3 atribuciones que le dan a Jesús tienen un significado muy profundo y en esta hora vamos a hacer una oración para pedir a Dios la unción de su Santo Espíritu sobre mí y sobre todos mis oyentes, para que la palabra pueda penetrar en el corazón de cada persona y pueda traer salvación y vida eterna. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, ruego la unción de tu Santo Espíritu para que al ministrar tu palabra, Señor, pueda penetrar en los corazones, pueda transformar las vidas de aquellos que la escuchan. Permite que tu palabra, Señor, produzca el fruto que tú quieres. Toca los corazones, transforma las vidas, sana a los enfermos, restaura al caído, Señor. Trae bendición y vida eterna para todo aquel que escucha tu preciosa palabra. A Dios la gloria y la honra por siempre. Consideremos en primer lugar a Jesús como el hijo de Abraham. Como el hijo de Abraham, Jesús es el que cumple las promesas de Dios a Israel. Como hijo de Abraham, Jesús pertenece a la nación de Israel. Abraham es un personaje grandioso en el Antiguo Testamento, un hombre de fe, de hecho que está considerado como el padre de la fe, el padre de los musulmanes, el padre de los judíos y el padre de la iglesia cristiana en todo el mundo y el padre de todo aquel que cree en Jesús como el Hijo de Dios. Jesús es descendiente directo de Abraham. Como hijo de Abraham, Jesús heredó las promesas que Dios le hizo a su padre Abraham. ¿Cuáles eran estas promesas que Dios le hizo a Abraham cuando lo llamó allá en el capítulo 12 del Génesis, versículos 2 y 3? Encontramos 3 promesas gloriosas que Dios le hizo a Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos para venir a formar a la nación de Israel. En primer lugar, Dios le hizo una promesa nacional. En segundo lugar, Dios le hizo una promesa personal. Y en tercer lugar, le hizo una promesa de carácter universal. Consideremos la primer promesa que Dios le hizo a Abraham, una promesa nacional. Le dijo, si tú dejas tu tierra y tu parentela, y si tú vas a la tierra que yo te mostraré, caminas por fe, dijo Dios, yo haré de ti una nación grande. Esa fue la promesa nacional que Dios le hizo a Abraham. Y esa nación grande y preciosa es la nación de Israel, la nación del pueblo de Dios. También le dijo, te daré una promesa personal. Le dijo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren, maldeciré. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Él está declarando bendición sobre la vida de Abraham. Él lo está declarando bendito si obedece su palabra. Te bendeciré. Dios quería bendecir a Abraham como te quiere bendecir a ti y me quiere bendecir a mí. Y también le dijo, engrandeceré tu nombre, porque ese es el propósito de Dios para sus hijos, engrandecer a sus hijos como siervos del Señor. Engrandeceré tu nombre. Su nombre originalmente sabemos que era Abraham sencillamente, pero cuando él le creyó a Dios, Dios le cambió su nombre por Abraham, con una H intermedia, que significa padre de naciones, padre de multitudes. Abraham simplemente significaba un padre común, pero cuando creyó, le dijo Dios, engrandeceré tu nombre, y le puso a Abraham, padre de multitudes, y serás bendición. Ese es el propósito de Dios, no solamente bendecir a Abraham, pero a través de él bendecir a otros. Termina diciendo, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esta es una promesa que se ha cumplido a través del tiempo. Las naciones o las personas que bendicen al pueblo de Israel, Dios los bendice a ellos. Pero las personas que maldicen al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, dice el Señor, yo los maldeciré también. Esa es una promesa personal para la vida de Abraham. Pero también le hizo una promesa universal y le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Gloria a Dios! El propósito de Dios en la vida de Abraham no solamente era establecer una nación, no solamente era bendecirlo a él en forma personal, sino que Dios estaba viendo a las naciones a través de la vida de Abraham. Por eso le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque el propósito de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra, todos los seres humanos. Gloria a Dios, porque esa promesa llega hasta ti, llega a mí, llega a todos sin distinción de razas. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Como hijo de Abraham, Jesús es descendiente de Abraham por el lado de José, pero como esposo de María, no como quien engendró a Jesús, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Como hijo de Abraham, Jesús era el Cristo, el ungido de Dios. Bendito el nombre del Señor, y a través de Cristo es que somos bendecidos todas las naciones de la tierra. Todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal, todo aquel que se refugia en Cristo y lo recibe en su corazón, viene a ser hijo de Abraham. Y la bendición de Abraham viene a ser bendición nuestra también a través de Cristo Jesús, el hijo de Abraham. También esta genealogía describe a Jesús como el hijo de David. Como hijo de David, Jesús es el heredero al trono de David, al rey y como rey de Israel. La genealogía de Jesucristo en este evangelio de Mateo es por el lado de José. Esa genealogía le daba a Jesús el derecho de ser el rey de Israel. En esta genealogía, Dios incluyó personajes gentiles para mostrar su misericordia hacia las naciones. Antepasados gentiles y de mala reputación son incluidos por su gracia en esta genealogía de Jesús, para indicarnos que el Señor no solamente tenía en su corazón y en su mente
al pueblo judío, sino que Él tenía los propósitos también a todo el mundo, a todas las naciones, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, sin importar raza, sin importar nación. Aquí aparecen 5 mujeres en esta genealogía y es muy interesante notar los nombres de estas mujeres. Una de ellas se llama Tamar, otra se llama Ruth, la tercera se llama Rahab, la cuarta se llama Betsabé y la quinta se llama María. Todas estas mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús son muy significativas, porque cuando se hacía un relato de una genealogía, generalmente no aparecen mujeres. Las mujeres no aparecen en la genealogía porque se habla de los progenitores, de los que engendraron. Y aquí la Biblia introduce a estas mujeres con un propósito. En primer lugar, Tamar fue una mujer cananita que se disfrazó de prostituta para seducir a Judá, según Génesis 38, 13 al 30. La historia bíblica nos narra de esta mujer que se disfrazó para persuadir a Judá y poder obtener descendencia de él, porque él había prometido darle a su tercer hijo y después se le olvidó o no quiso hacerlo, y esta mujer quiso obtener la bendición que había en Judá y llegó al grado de persuadirlo de esta manera, y está incluida entre las mujeres de los antepasados de Jesús. También Ruth, una mujer moabita que adoraba ídolos, según el libro de Ruth, capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra del Señor en la genealogía: Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Versículos 5 y 6 de esta genealogía. Ruth fue considerada como una mujer de carácter gentil, idólatra, pero que sin embargo Dios la incluyó en la genealogía de Cristo. Rahab, por su parte, una mujer gentil y prostituta que en los tiempos de Josué fue salvada por la fe y fue también parte de los antecesores de Cristo Jesús y fue incluida en esta genealogía. Rahab, aunque fue una mujer de mala reputación, según la Biblia, fue una mujer de fe, fue una mujer que creyó en la palabra de los espías, y dice la Biblia que los escondió y los protegió y reclamó la promesa de la salvación. Ella dijo: cuando vengan a destruir a nuestra nación, yo quiero que ustedes salven mi alma y salven la vida de mi familia. Y ella fue salva y fue incluida en los antepasados de Cristo y fue redimida con la sangre del Cordero. Betsabé fue una mujer también gentil y prostituta, una mujer, dice la Biblia, que Betsabé fue una mujer, la mujer de Urías. Ella cometió adulterio con David, segunda de Samuel, capítulo 11. Betsabé aparece entre los antepasados de Jesús como una mujer que cometió el pecado de adulterio con David. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ella fue incluida también en los antepasados de Jesús. Eso nos habla de la gran misericordia de Dios. Y finalmente se menciona a María, que llevó el estigma de un embarazo fuera de matrimonio. Esta es la única parte de la genealogía en la cual la palabra engendró no es utilizada. En todos los relatos de las personas que aparecen en esta genealogía se habla de tal persona engendró a tal persona,
Pero cuando se llega a José, no se habla de engendrar, porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que fue Jesús concebido por el Espíritu Santo, pero fue reconocido como hijo de José. Dice la palabra que fue reconocido por los judíos y los gentiles como hijo de José, por lo tanto él es el hijo de David. Y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Cuando se habla de José, no se dice que engendró, se dice que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, el Salvador, llamado el Cristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Hay dos citas bíblicas muy importantes que quiero citar aquí, y la primera se encuentra en Marcos 15:22 y dice así: y partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Esta mujer clamó a Jesús, llamándolo Hijo de David. Y en esta expresión, Hijo de David, ella está diciendo Mesías prometido. Le está diciendo el Cristo prometido. Ten misericordia de mí. Porque sabían que el Cristo vendría a salvarnos, a redimirnos, a sanarnos y a liberarnos de todas nuestras opresiones. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y al oír que venía Jesús de Nazaret, dice la Biblia, se puso a gritar y dijo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Eso está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Hijo de David, ten misericordia de mí, dijo el Bartimeo, llamando a Jesús con esa expresión: Mesías prometido, Cristo divino, ungido de Dios, ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia y lo sanó. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Y en tercer lugar, Jesús es reconocido como el Hijo de Dios, según San Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 38. Esta es la genealogía que está registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 38. Como Hijo de Dios, Jesús es Dios y nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. La genealogía de San Lucas registra los antepasados de Jesús por el lado de María. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Eso está registrado en el capítulo 3 de Lucas, versículo 23. Cuando Jesús tenía 30 años, dice, comenzó su ministerio. Él era hijo, según se creía, de José. Eso es precisamente el antecedente que todos los judíos sabían, que Jesús era hijo de José legalmente, pero que había sido engendrado por el Espíritu Santo según la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto significa que Jesús no era hijo de José en el sentido natural. Esto significa que Jesús era hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios porque fue engendrado
por el Espíritu Santo, según San Lucas 1, 26 al 38. En esta escritura vamos a reflexionar sobre dos pasajes. El primero está en el versículo 32, Lucas 1, 32, y dice así el ángel a María, hablando del futuro nacimiento de Jesús, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. En el versículo 35, el mismo ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Noten ustedes cómo aquí el enfoque del evangelista Lucas es por el lado divino de Jesús. Está enfocando su deidad. Está diciendo que sería engendrado por el Espíritu Santo, que el poder del Altísimo, el poder de Dios, le cubriría con su sombra a María, por lo cual ese santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Eso es Jesús, el Hijo de Dios. Es el Hijo de Abraham, es el Hijo de David, pero es el Hijo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Para ser hijo de Adán, solo se necesita haber nacido en este mundo. Pero para ser hijo de Dios es necesario nacer de nuevo, según nos marca la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era un principal entre los judíos, conocía las Escrituras perfectamente porque las enseñaba también como un maestro y como un principal en el pueblo de Israel. Sin embargo, él vio en la persona de Cristo, vio la gloria de Dios, vio el poder de Dios, vio que Jesús hacía milagros, sanidades, maravillas que él no podía hacer. Por lo tanto, decidió ir a tener un encuentro con Jesús. Y Jesús, en las primeras palabras, cuando Nicodemo llega y lo saluda y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Por lo tanto, yo he venido a ti porque tengo hambre, tengo sed, deseo saber cómo es que tú haces estos milagros. Y Jesús le habló al corazón y le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Le está hablando del nuevo nacimiento para poder ser un hijo de Dios y para poder entrar en el reino. Y en el versículo 5 le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo se quedó maravillado porque no entendió las palabras de Jesús y dijo, ¿qué acaso es necesario que vuelva al vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le dijo, no, Nicodemo, no es así. Para nacer de nuevo, para ser un hijo de Dios, necesitas nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Necesitas un cambio total de vida y ese cambio lo produce la palabra de Dios, lo produce el Espíritu Santo para poder llegar a ser hijos de Dios. No en el sentido único que Jesús, pero sí podemos llegar a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Tú puedes llegar a ser un hijo de Dios también, porque Jesús, el Hijo de Dios, nos ha dado una promesa gloriosa en San Juan 1:12, que dice así,
Bendito el Señor para siempre. Dice, por cuanto todos los que creen en Él, a todos los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús como Hijo de Dios puede convertir tu vida, puede transformar tu vida, puede hacer de ti un hijo de Dios. Por la fe en el sacrificio de Cristo, Él nos transforma, nos cambia y nos hace hijos de Dios. Solamente Cristo puede hacer este cambio en nuestras vidas. Sin Él es imposible. Solo somos hijos de Dios por creación, porque Dios nos hizo. Somos hijos de Dios por creación, pero cuando recibimos a Cristo, somos hijos por adopción, somos hijos redimidos, somos hijos transformados, somos hijos por la fe, y Dios nos recibe con todos los derechos para pertenecer a su reino y para pertenecer a su gloria. Como hijo de Abraham, Jesús hereda las promesas de bendición y nos bendice a todos, porque por la fe creemos en Él. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Esa bendición gloriosa está en Jesús. Esa bendición gloriosa está en Cristo, porque Cristo es el descendiente directo de Abraham, el bendito por los siglos de los siglos, de tal manera que el que recibe a Cristo recibe la bendición de Abraham. Y tú puedes ser bendecido en esta mañana si abres tu corazón y recibes a Cristo como el Hijo de Dios. Dios te recibe también como su Hijo. Como el Hijo de David, Jesús es el legítimo Rey de reyes y Señor de señores, que gobierna nuestros corazones y gobernará al mundo muy pronto. Pero antes de que venga su reino terrenal, si recibes a Cristo, Él viene a ser tu Rey en tu corazón, el que gobierna tu vida, el que te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Y como el Hijo de Dios, Jesús es el único que puede darte el privilegio de ser hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es ahora el momento que yo te pregunto, ¿crees tú que Jesús es el Hijo de Abraham? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de David, el Mesías prometido? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Si lo crees, haz una oración. Invita a Jesús a tu corazón. Recíbelo ahora como tu Salvador personal. Tu vida será transformada. Tu vida será cambiada. Te invito ahora a hacer una oración para recibir a Cristo. Gracias, Dios. Gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por la revelación de esta hermosa palabra en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo y en Lucas, donde tú nos hablas que Jesús es el Hijo de Abraham, el bendito y el que bendecirá las naciones y el que quiere bendecir mi vida. Señor, yo creo que Jesús es el Hijo de Abraham. Y quiero la bendición de Abraham sobre mi vida. Señor, creo que Jesús es el Hijo de David, es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Y yo abro mi corazón para que Jesús venga a morar en mi vida como el Rey de reyes y Señor de señores. Perdona mis pecados, Jesús. Te recibo como mi Salvador personal y te recibo como mi Rey y Señor. Y también Jesús es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios,
Él me puede dar el privilegio de ser un hijo de Dios. Y yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Diga, yo quiero ser un hijo de Dios. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Te recibo ahora como mi Salvador personal. Señor, gracias por hacerme tu hijo. Gracias por recibirme como hijo tuyo. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Alabo al Señor y doy gracias por el privilegio de compartir esta palabra. Alabo al Señor y quiero compartir con ustedes. Mi nombre es Gaudencio Hernández Covarrubias. Soy pastor de una iglesia que se inicia y que se llama la Iglesia del Reino de Dios y que iniciamos en la dirección siguiente: Bravo 206, aquí en la ciudad de Santa Catarina, con calle Constitución. Ahí estamos ministrando la palabra de Dios todos los jueves a las 5 de la tarde, los domingos a las 5 de la tarde. Para la honra y la gloria del Señor será usted bienvenido para seguir escuchando la palabra de Dios. Que Dios bendiga sus vidas. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Oh, sí.